La voz del corazón. Capítulo 12. El arraigo en la tierra. Si la rama quiere florecer, que honre las raíces. Frederick Pesere Titinga. Eran las 9 de la noche. A esa hora comenzaban a caer las primeras sombras y la ciudad de La Habana, en Cuba, se agitaba con ellas. Por todos lados se dejaba sentir su elegancia marchita, su dolor contenido y una magia envolvente, acuosa y fértil. Como en un despertar tardío que espolease el tiempo y reprimiese los sollozos, la gente se congregaba en los porches, en las aceras, en los tejados. Les gustaba compartir el torbellino de su quehacer diario. Se recreaban en sus hazañas y así resurgían de su tenaz melancolía. Sus palabras, como esferas de agua marina, diseñaban elegantes conversaciones de dosel, dilatando el ojo y batiendo la mirada. Las risas desorbitadas removían el aliento, contenían las prisas y cubrían el espacio con una frágil cortina de deseo. Los cuerpos humeantes, calientes, negros y blancos, asomaban al encuentro como las pieles que respiran, lagarteando sus poros humedecidos, agotadas de tanto transpirar, de tanta fe conquistada a golpe de amor por la verdad, por la virtud enhiesta, cruda, cruel, fetiche de glorias pasadas y sueños futuros. Caminé durante 10 minutos. Me dirigía a casa de Eliezer, un chamán con extraordinarios poderes curativos. Cuando llegué a su porche me recibió con una sonrisa y me invitó a pasar. Una vez dentro comencé a relatarle mi viaje a Cuba y mi situación personal. Mi verborrea no debió interesarle mucho, pues nada más empezar me mandó callar y me pidió que me pusiera de pie. Sorprendido, obedecí sin rechistar. Eliezer comenzó a pasar sus manos por mi cuerpo y después de un meticuloso examen me confirmó algo que yo ya intuía. 2 de mis vértebras lumbares se encontraban ligeramente desviadas de su posición original. «Te voy a enseñar algo que te ayudará», me dijo con voz amorosa. «Necesitas enraizarte y escuchar el latido de tu propia creación». En ese momento no comprendí lo que me decía, pero accedí a recibir su ayuda. Con gesto sobrio me pidió que separase las piernas una distancia equivalente al ancho de los hombros, que flexionara las rodillas de forma que en la vertical nunca sobrepasaran las puntas de los pies y que alzara los brazos por encima de la cabeza como si estuviera sosteniendo un balón. «Ahora», declaró, «debes permanecer en esta posición con los ojos abiertos y la mirada fija en el suelo hasta que yo te lo diga». Al cabo de un tiempo, unos 15 minutos, sentí una pequeña vibración y mis piernas comenzaron a temblar ligeramente. Cuando la agitación se hizo más intensa, empecé a sudar y la vibración se trasladó a todo mi cuerpo. Permanecí así durante varios minutos. Estaba cansado y me dolían los brazos y las piernas. Además, sudaba copiosamente. Por unos instantes pensé en abandonar la práctica, pero las palabras de Eliezer me animaron a continuar. Entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. De repente sentí un fogonazo en el sacro. Mi columna vertebral se abrió y dejó paso a una energía densa y oscura que parecía proceder de las entrañas de la tierra. Fui literalmente atravesado por un reguero de calor espeso que recorrió mi espalda por dentro y me conectó con una realidad intraterrena. Mi cansancio desapareció por completo. Noté una seguridad física inusual y al mismo tiempo la sensación de estar flotando como suspendido en el aire. Mi cuerpo se volvió muy ligero y flexible y mis conexiones espirituales se abrieron. Sentí la tierra bajo mis pies con una nitidez asombrosa y un poder tan grande que me dispuse a permanecer en esa posición de forma indefinida. Sin embargo, al cabo de unos minutos, Eliezer se acercó y me bajó los brazos. «No conviene abusar», declaró con voz seria, «sobre todo al principio». Después del ejercicio me tumbé en una camilla, cerré los ojos y dormí un poco. Al despertar me sentí muy bien. Nunca antes había estado tan presente ni tan conectado a este hermoso planeta. Arraigarse es como encajar en el conjunto del universo. Por un lado sientes el éxtasis del espíritu y por otro la solidez de la materia. Es una experiencia de un valor incalculable.
En círculos tántricos, este ejercicio, al que Eliezer bautizó con el nombre del caballo de hierro, facilita el despertar de la energía kundalini que parte del sacro, recorre la columna vertebral, desemboca en la cavidad craneal y sale por el tercer ojo, el sexto chakra por la parte delantera. En la cultura hinduista se representa como una serpiente enroscada que permanece dormida hasta que algo la despierta. Cuando esto sucede, realiza un barrido energético, abre todos los chakras y nos aporta estabilidad, sabiduría y visión. Años más tarde tuve la oportunidad de seguir profundizando en esta idea a través de la línea del Jara, un método que consiste en crear con las manos el canal conductor de energía que nos conecta con el cielo y la tierra. En Oriente estas técnicas son muy conocidas por los practicantes de artes marciales. Cuando un maestro se instala en su línea del Jara, su poder es tan grande que sus discípulos, por más que lo empujan, no pueden moverlo del sitio. Desde una perspectiva científica, la energía kundalini es el resultado de la activación energética del líquido cefalorraquídeo que parte del sacro, asciende por la columna vertebral y se vierte en la cavidad craneal. Este movimiento ascendente es inducido por la respiración. Cada vez que respiramos, el sacro y las suturas del cráneo realizan un movimiento muy sutil que impulsa este líquido hacia arriba, creando un estado de flotación que protege el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo actúa como conductor de impulsos eléctricos, nutrientes y elementos químicos. Está compuesto por una solución de proteínas y sales que al moverse se cargan de energía y generan un campo electromagnético ascendente. Si el chorro de energía es muy intenso, al entrar en el cerebro induce la creación de ondas cerebrales gamma y provoca un estado de supraconsciencia o éxtasis. En esta situación, la coherencia cerebral es máxima, lo que implica un aumento exponencial de la atención en el momento presente y la creación de sentimientos elevados que vibran en una frecuencia muy alta. A partir de aquí se producen diversos fenómenos extraordinarios como la estimulación de la glándula pineal o la activación de los genes encargados de crear nuevas neuronas, regenerar células, eliminar radicales libres, etc. La energía kundalini es muy poderosa y por eso es preferible manejarla con cierta precaución. Una buena forma de estimularla consiste en golpear suavemente en el suelo con el sacro. Túmbate boca arriba en una colchoneta y dobla las piernas. Ahora levanta las caderas y déjalas caer de golpe. Si repites este movimiento de forma rítmica durante un mínimo de 20 minutos seguidos, descubrirás el enorme caudal energético que atesoras en tu cuerpo y te quedarás sorprendido con los resultados. Entre otras cosas, es un buen antídoto contra la lumbalgia y los dolores de espalda. También se puede activar mediante distintas técnicas respiratorias. Una de ellas es la respiración de fuego, que consiste en mover rítmicamente el abdomen al tiempo que se expulsa el aire por la nariz. Otra consiste en cerrar el suelo pélvico, los músculos del perineo, contraer el abdomen y el plexo solar y respirar de forma sostenida. Para que el ejercicio sea efectivo, durante la inspiración hay que mover la atención desde el sacro hasta el cráneo y cuando el campo electromagnético ascendente llega a la cabeza, hay que contener la respiración e impulsarlo hacia el cerebro. La energía de la kundalini estimula todas las glándulas endocrinas, en especial la pineal y la pituitaria, y abre el cuerpo para que podamos conectar con las profundidades de la Tierra y del cosmos. En suma, nos proporciona una gran presencia física y la posibilidad de manejar un gran caudal de energía. Realizar estos ejercicios con antelación a un acontecimiento importante resulta muy útil. En cierta ocasión, mientras impartía un seminario sobre liderazgo y trabajo en equipo, tuve la ocasión de comprobarlo. El curso incluía un día en un parque de aventuras y los participantes debían pasar por tirolinas gigantes, subirse a árboles de más de 30 metros de altura, atravesar zonas con redes y otras pruebas de dificultad. Cuando iniciamos los preparativos, una mujer de mediana edad comenzó a temblar de manera visible. Ocupaba un cargo directivo y no quería que sus subordinados notaran que tenía miedo, de modo que tensó los músculos y se puso rígida. A medida que nos acercábamos al inicio de la prueba, su tensión fue en aumento.
En un momento dado me llamó para decirme que estaba indispuesta y que no deseaba continuar con el taller. Después de una breve conversación, confesó que sentía miedo. Le dije que no se preocupara y le invité a realizar el caballo de hierro. Cuando su cuerpo empezó a vibrar, la energía que subía desde la tierra le abrió el sacro, ascendió a lo largo de su columna vertebral y se repartió de forma equilibrada por las piernas, los brazos y el cuello. En apenas 15 minutos su sistema energético estaba listo para afrontar el reto de subirse a los árboles y no tuvo mayor dificultad para superar la prueba. El cuerpo es sabio y siempre hace lo que es necesario para procurarnos el equilibrio y la salud. Cuando decidimos afrontar un gran desafío, las expectativas superan a las habilidades y la energía que tenemos que manejar presenta un caudal superior al habitual. Imagínate una entrevista de trabajo que puede salvarte de la ruina, una prueba física de cierto riesgo o una cita con la persona de la que te has enamorado. En estas situaciones la sensación de control desaparece y todo el organismo reacciona para intentar recuperar el equilibrio. El estrés que vives en ese momento te activa para que puedas superar el trance. Sin embargo, si no estás bien conectado a tu cuerpo y no sabes escuchar sus mensajes, este no te seguirá y tú perderás los nervios. Si pierdes la calma, lo más probable es que falles en tu intento por regular la energía y te veas desbordado. Quizás no aciertes a decir lo que deseas, cometas una temeridad o salgas huyendo con cualquier excusa. En estos casos, el lenguaje no verbal siempre nos delata y los demás lo notan. Para evitarlo, necesitamos un buen arraigo en el cuerpo y en la tierra. Cuanto más conectados estamos al planeta, más conexiones espirituales somos capaces de abrir y mejor salud tenemos. En el fondo se trata de una cuestión de equilibrio entre el lugar del cual procedemos, el espíritu, y aquel en el que estamos experimentando, la materia. Al enraizarnos adquirimos fundamento y creamos una energía circular que nos otorga estabilidad, fuerza y presencia. Entonces las sensaciones que tenemos en relación a nuestra posición corporal, al movimiento y al tacto son armónicas y están equilibradas. Disponemos de una cantidad suficiente de energía y nuestra voluntad de vivir es clara y fuerte. Asimismo, la conexión con la Tierra nos proporciona la información que necesitamos para sobrevivir, es decir, facilita la preservación de la salud física y la consumación de nuestras necesidades básicas: dinero, sexo, abrigo, alimento, vivienda. Otro indicador de arraigo es el sentimiento de pertenencia a nuestro linaje de sangre. Honrar a nuestros ancestros nos proporciona estabilidad. En ocasiones incluye una fuerte identificación con el lugar en el que hemos nacido y con la práctica de rituales folclóricos, religiosos o relacionados con la herencia y los valores familiares. En cualquier caso, el enraizamiento debe ser sostenido por una intención amorosa que produzca sentimientos positivos acerca de uno mismo, en concreto sobre nuestro derecho a existir, a ocupar un espacio propio y a que nuestras necesidades biológicas, sociales y de realización personal se vean satisfechos. En este sentido, el placer físico, el sentimiento de amor propio, la alegría y el disfrute del momento presente, así como la sensación de flujo que proporciona el estado creativo, se pueden considerar aspectos que acompañan al arraigo. Resumen de enseñanzas. Cuanto más ligados estamos a la Tierra, más conexiones espirituales somos capaces de abrir, más seguros nos encontramos y mejor salud tenemos. La conexión con el latido de la Tierra. La Tierra es un ser dotado de conciencia, tiene su propio plan evolutivo y nosotros formamos parte de ella. De hecho, somos sus hijos. Desde la perspectiva del espíritu, ahora mismo está creando un nuevo potencial. Es una simiente de vida o un código numérico que se revela mediante una estructura geométrica. Esto sucede con todas las creaciones del universo, es decir, la energía y la conciencia interactúan para crear un patrón primigenio a partir del cual surge la vida y se manifiesta la materia. Es algo parecido a lo que hace una madre al concebir un hijo. A partir de la unión del óvulo y el espermatozoide se crea una célula llamada cigoto. Este comienza a dividirse y da lugar a un proceso de diferenciación que culmina con la creación de un nuevo ser humano. El hecho de que algo tan complejo pueda surgir de una sola célula es asombroso y a día de hoy sigue siendo todo un enigma para la ciencia.
Sea como fuere, al recibir más energía desde el cosmos, la geometría de la Tierra se está modificando. Le pasa lo mismo que a los granos de arena o al agua cuando son expuestos a una vibración sonora. Cambian de forma y dibujan figuras nuevas, muchas de las cuales están presentes en la naturaleza. Esta nueva geometría se está creando en el núcleo terrestre, a nivel etérico, se expande a través de la red de energía que rodea e interpenetra el globo, la rejilla planetaria, y siembra la semilla de un nuevo holograma. No determina su forma, pero sí su nivel de vibración. En la naturaleza nada se estanca, todo se mueve. Hay una danza perpetua y un equilibrio progresivo. Todos los seres vivos modifican sus estados de partida con el objetivo de alcanzar otros más eficaces, más adaptativos y con mayor poder expansivo. Esta dinámica es organizada por una inteligencia de orden superior que funciona en diferentes escalas, desde la astronómica hasta la subatómica. Tu cuerpo, por ejemplo, está formado por 40 billones de células y cada una de ellas experimenta unos 100 millones de reacciones químicas por segundo. Esta fabulosa agrupación existe con el único propósito de preservar la vida. Para ello, tu cuerpo debe mantener el pH de la sangre ligeramente alcalino. Sin embargo, si consumes mucho azúcar, el líquido intersticial que baña las células se acidifica. Con un pH ácido, las proteínas se coagulan y las células terminan muriéndose. Para evitarlo, tu cuerpo toma calcio de los huesos y lo vierte a la sangre. De esta forma, las células se alcalinizan y consiguen recuperar el equilibrio. Ahora bien, ¿quién toma esta decisión? Es obvio que hay una inteligencia superior que sabe que el cuerpo es más importante que los huesos. La Tierra no es una excepción, es decir, está cambiando su situación en respuesta a un propósito más amplio. Por su parte, todos los seres vivos que la pueblan, y en especial los seres humanos, necesitamos adaptarnos a esta nueva orientación. Este proceso presenta una base de carácter biológico, pero no se limita a una mutación genética. Se trata más bien de la renovación de las estructuras fundamentales en las cuales se sustenta la vida, los átomos. Tu organismo se está regenerando de forma continua, tanto a nivel celular como molecular y atómico. Esta renovación es muy variada. Por ejemplo, algunas células de la sangre mueren y nacen en cuestión de horas. Otras, como las de la piel, el estómago o el intestino, lo hacen cada pocos días. En cambio, las células óseas tardan varios años en reemplazarse y los ovocitos y algunas neuronas del cerebro nunca son sustituidos. A medida que vamos descendiendo de nivel de realidad, la materia vibra más deprisa y los cambios se originan más rápido. Por ejemplo, la fotosíntesis o la sinapsis neuronal se suceden en cuestión de milisegundos. Sin embargo, solo hace falta una millonésima de segundo para que una molécula de ADN se replique y transmita la información genética que contiene. Por su parte, los electrones pasan de un átomo a otro a tanta velocidad que medir su tiempo de traslación se ha convertido en una utopía tridimensional. En esta dimensión la ciencia nos habla del atosegundo, una unidad de tiempo que, comparada con el segundo, equivale a 14.000 millones de años, la misma edad que tiene el universo. Estas medidas de tiempo nos parecen curiosas, pero revelan algo muy interesante. La mayoría de los fenómenos que rigen la vida se producen en una escala de tiempo inferior al segundo. Solo por este motivo deberíamos aceptar que el intento de someter la naturaleza para que responda a nuestros intereses no es más que una ilusión de la mente. En realidad, la sensación de controlar las cosas indica que nuestras habilidades son superiores a nuestras expectativas. Dicho de otra forma, que estamos siendo poco ambiciosos. Resumen de enseñanzas. Para poder culminar su ciclo evolutivo y entrar en una nueva dimensión, la Tierra está cambiando su geometría. Los cambios que están teniendo lugar en la Tierra nos influyen de manera inequívoca, pues formamos parte de ella. Estamos hechos de agua, aire, tierra, fuego y éter. En estos momentos tu cuerpo está intentando acoplarse a la nueva geometría del planeta. No obstante, no podrá hacerlo a menos que tú lo autorices, porque a pesar de ser un campo de fuerza muy estructurado, en la dimensión cuántica solo existe como una probabilidad de manifestación.
En otras palabras, lo que haga ante los cambios del planeta va a depender de cómo te observes tú a ti mismo. Si decides amarte, te alinearás de forma natural con el núcleo terrestre e iniciarás un proceso de enraizamiento. Para ello debes liberar tu dolor interno y atreverte a desplegar tu verdadera grandeza. Este movimiento de intención metaboliza la energía que vibra en contacto con la materia, que es la más densa de todas, y ancla el espíritu en ella. Para facilitarlo tienes que dejarte acoger por el cuerpo. No fuerces la conexión, simplemente permite que suceda. Reconoce tu vulnerabilidad y la necesidad de sentirte acogido y protegido. Todos la tenemos. Abre el corazón y deja que las resistencias que surjan sean transferidas al campo de energía del planeta. Cuando te enraices, tu alma correrá hacia abajo, llegará hasta tu vientre y enlazará de forma natural con el núcleo terrestre. A partir de ahí, podrás escuchar el latido de tu propia creación y te sentirás completamente seguro. Todos los seres humanos estamos unidos a la Madre Tierra, pero muy pocas personas son conscientes de ello. Esto significa que nuestro nivel de enraizamiento es muy débil. Según mi experiencia personal, podemos sentir este vínculo de dos formas. Una es lineal y la otra holográfica. La primera nos conecta a partir de nuestra parte masculina y se lleva a cabo mediante la línea del Jara. Este canal discurre a lo largo de la columna vertebral. Cuando la energía de la Tierra lo ocupa, nos proporciona una sensación intensa y muy enfocada de presencia física y seguridad. El acceso a este estado alterado de conciencia se facilita con la práctica de algún arte marcial o con ejercicios de bioenergética que estimulan la energía kundalini, golpeo del sacro en el suelo, caballo de hierro, etc. Por su parte, la conexión holográfica la experimentamos a partir de nuestra parte femenina. En este caso, la sensación es más sensible, receptiva y amorosa. La primera vez que sentí el vínculo holográfico con la Tierra fue después de oír una charla sobre la Madre Universal impartida por la bailarina y canalizadora italiana Gaia Bezzosi. Me había ido a dormir temprano y me encontraba tumbado en la cama. Comencé a respirar con calma y a dejarme caer en el sueño. De pronto sentí un cosquilleo en el estómago y vi cómo un cuerpo de luz tomaba forma en mi vientre. La figura geométrica empezó a girar con lentitud en el sentido de las agujas del reloj y terminó por llenar completamente mi abdomen. Al cabo de unos segundos arrojó una luz pura y diáfana e iluminó los cordones etéricos que nos relacionan con experiencias de vidas pasadas. Nunca antes los había visto con tanta claridad. Pude ver lo sucios, enmarañados y retorcidos que estaban algunos y cómo en parte eran restituidos a su estado de salud original. Me di cuenta de que estaba conectado con la Tierra y me puse muy contento. Entonces ocurrió algo que me dejó impresionado. La figura se desdobló, comenzó a multiplicarse y se instaló en todas las células de mi cuerpo. De repente me encontré rodeado por infinitas formas geométricas de color azul turquesa que giraban en torno a mí en perfecta sincronía. El espectáculo era de una belleza sobrecogedora. La energía vibraba muy deprisa y mi cuerpo parecía desintegrarse y recombinarse de forma holográfica. Me dejé llevar lleno de agradecimiento y al poco tiempo escuché una voz que me dijo: «Ya estás activado». Luego todo volvió a cobrar la apariencia de la tercera dimensión. Esa noche tuve un sueño muy revelador y al día siguiente me sentí muy inspirado y colmado de energía femenina. Ahora la presencia de las figuras geométricas no es tan evidente, seguramente porque mi cuerpo ya se ha familiarizado con ellas, pero la sensación de estar conectado a la Madre Tierra sigue muy presente en todas mis células. La Tierra tiene música para los que escuchan. Jorge Santayana. Al margen de cómo lo vivamos individualmente, a todos nos afecta este cambio. A nivel colectivo, esta nueva energía nos está introduciendo en otro ciclo de existencia completamente nuevo en la historia de la humanidad. Digamos que la posibilidad de que una gran diversidad de formas de vida y de conciencia convivan en armonía es ahora una opción mucho más realista que en el pasado. Naturalmente, si deseamos vivir en este nuevo traje, tenemos que resonar con el planeta y alinearnos con él. Este salto en el nivel de conciencia es el que tanto trabajo nos cuesta hacer, sobre todo porque nos exige liberar nuestro dolor interno. No obstante, es un acontecimiento en el que cada vez hay más personas involucradas.
En estos momentos las posibilidades de transformación para mucha gente son enormes, pues están coincidiendo dos procesos, el personal y el de la propia Tierra. En otras palabras, la nueva energía que está procesando el planeta es capaz de equilibrar los intentos individuales de sanación con mucha más facilidad que en el pasado. Imagínate un niño pequeño que está llorando de forma desconsolada. Su madre está dividida. Por un lado lo ama, pero por otro está nerviosa, pues no sabe qué hacer para calmarle. Se siente abrumada por el peso de sus propios problemas y no puede sostener el dolor de su hijo. Ahora imagínate la situación contraria. Ella lo abraza amorosamente, lo acuna con dulzura y lo mira a los ojos para infundirle confianza. En ambos casos el niño tiene que aprender a superar su desasosiego, pero si está apoyado por la vibración amorosa de su madre, le resultará mucho más fácil. Además de facilitar la sanación de los conflictos emocionales que arrastramos del pasado, la Tierra nos está iniciando en un proceso de reconfiguración de la geometría original que da soporte a nuestro ADN. Este proceso culminará con la renovación completa de nuestro material genético y con el surgimiento de un nuevo ser humano capaz de moverse por la realidad multidimensional. Aún faltan varias generaciones para que esta realidad se refleje de forma colectiva, pero la Tierra nos está invitando ya a ser los portadores de esta nueva frecuencia y a facilitar la creación de las estructuras sociales que vendrán a encarnar la humanidad del futuro. Si te sientes atraído por su llamada, escucha su voz y disfruta de su alumbramiento. Es realmente conmovedor e imponente. A medida que se incrementa tu poder personal, tu sentido de responsabilidad y tu autoconciencia, el holograma que está induciendo la Tierra desde su núcleo cobra mayores visos de realidad. Recuerda que lo que estás viviendo ahora es el desenlace de un movimiento energético global que se inició en el pasado, surgió como consecuencia de una intención concreta y coincidió con un momento evolutivo determinado. Además, todo lo que vives está condicionado por tu forma de ser y de estar en el mundo. No es una realidad fija, es una impresión multisensorial que creas tú mismo con los sentidos y por supuesto no es un estado finalizado. Las manifestaciones externas de vida son el resultado de movimientos internos. Por consiguiente, lo que nos depare el futuro será una consecuencia de las elecciones que hagamos en el presente a nivel individual. Si no asumimos el cambio y rehusamos adaptarnos a las nuevas condiciones del planeta en el que vivimos, este nos dejará atrás. Seguir mirando el mundo con el prisma del viejo paradigma equivale a creer que no tenemos poder para transformarlo. En cambio, si aceptamos que somos los creadores de nuestra propia realidad, pensaremos justamente lo contrario. Tú decides. Resumen de enseñanzas. Para enraizarnos necesitamos conectar con el cuerpo y ajustar nuestra sensibilidad a la vibración del amor. El mundo es un reflejo de lo que somos capaces de vivir a nivel interno. La llave maestra de la naturaleza. Todos somos de la tierra. El agua es sagrada. El viento es sagrado. Debes tratar todas las cosas como espíritu. Darte cuenta de que todos somos una sola familia. Red Crow, Nación Sioux. El sostén que nos permite enraizarnos en la tierra es el engranaje de nuestro cuerpo en la naturaleza. Se manifiesta a través de los ritmos biológicos encargados de regular nuestra fisiología. Al mejorar la calidad y la cantidad de los lazos que estableces con la naturaleza, estos ritmos se entrelazan con el tejido de la vida y actúan en coherencia con él. En otras palabras, te acoplas con el campo electromagnético terrestre. Esta congruencia equilibra el sistema nervioso, aumenta el potencial energético y estabiliza la mente y los estados emocionales perturbadores. Además, mejora los vínculos con todos los seres que están compartiendo el planeta con nosotros, animales, plantas, minerales. A medida que vamos ajustando la sensibilidad, percibimos de manera más rica y profunda la conexión con la trama que sostiene la vida. De esta forma contribuimos al plan evolutivo de la Tierra, la biblioteca viviente, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Ten presente que cuanto más conectado estés al planeta en el que vives, mejor te irá en todos los sentidos. Entre otras cosas, te sentirás más comprometido con tu misión personal de vida y con el hecho mismo de ser humano. Arraigarnos es un evento completamente natural.
Presenta una faceta energética muy interesante, pero en el fondo es algo consustancial al cuerpo. Para apreciar que formas parte de la Tierra, tan solo tienes que ir a la naturaleza durante unas cuantas horas y dejarte sentir. De esta forma recuerdas tu condición animal y el origen biológico del que procedes. Los animales viven en una sincronía permanente con su medio. Están tan conectados que pueden detectar alteraciones ambientales con varios días de antelación. El 26 de diciembre del año 2004, un tsunami devastó las costas de Indonesia y provocó 100.000 muertos. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que no se encontraron animales entre los fallecidos. Lo mismo sucedió con el terremoto de Sichuan en China, ocurrido en el año 2008. Según relataron numerosas fuentes, cientos de miles de sapos y ranas comenzaron a emigrar 2 días antes de que se produjera el seísmo. El diario China Daily publicó lo siguiente: por desgracia, nadie tuvo en cuenta la advertencia de los sapos y las ranas. ¿Crees que es posible lograr una convivencia pacífica en la Tierra sin estar conectados con ella? Pretenderlo es como desear llevarte bien con tu madre, pero no visitarla nunca. Gran parte del sufrimiento que padece la humanidad se debe a la desconexión en la que vivimos respecto del planeta que habitamos. Los pueblos indígenas han respetado siempre la naturaleza y han sabido vivir en armonía con ella. Tenemos mucho que aprender de ellos. Sin lugar a dudas, recuperar y difundir su memoria ancestral tiene un valor enorme. En su legado se encuentran muchas de las claves para comprender nuestro papel en el conjunto del universo. Por otro lado, hay que considerar que la energía de la Tierra no es igual en todas partes. Cada persona, dependiendo de su forma de ser, conecta mejor en unos lugares o en otros. Algunas sienten más vitalidad en la costa, otras en la montaña, en el desierto, etc. Observa dónde estás más alegre y acude allí de forma periódica. No regatees contigo en esto, pues el arraigo es fundamental para preservar la salud y además te aporta información sobre tu propósito vital. En estos tiempos en los que la tecnología obstaculiza tanto la conexión con el campo electromagnético terrestre, es muy necesario acudir a la naturaleza regularmente. Las urbes también tienen que incorporar elementos naturales en su arquitectura. En las casas es muy útil cultivar plantas y decorar el espacio con cosas naturales, fuentes de feng shui, minerales de cuarzo. Además, es apropiado ionizar el aire o iluminar el espacio con bombillas que reproducen el espectro total de la luz solar. De esta forma, los ritmos biológicos están más ajustados y los niveles de estrés disminuyen. Creo que todos deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué siento por la Tierra? ¿Qué significa para mí? ¿Qué relación estoy estableciendo con ella? Necesitamos hacer un pacto sagrado con la naturaleza de forma que todo lo que hagamos tenga una repercusión positiva en su cuerpo y en todos los seres que la habitan. Hay que limpiarla, regenerarla y naturalmente disfrutar de su enorme belleza. La función del ser humano consiste en dejarse impregnar por su energía, percibirla desde el corazón y actuar en consecuencia. Cada vez que miras una flor, que acaricias a un ser vivo o que te sientas debajo de un árbol, los obsequias con una parte de tu propia divinidad interna y los ayudas en su evolución. Así pues, trata a la naturaleza con amor, cántale, baila con los pies descalzos, deja que la lluvia te empape, escucha sus sonidos, toca el tambor en su nombre, sumérgete en sus aguas, purifícate con su aliento y siente el latido de su corazón. Si lo haces, descubrirás que también eres amado por ella. Resumen de enseñanzas. Para arraigarnos a la tierra, preservar nuestra salud y dar sentido a nuestro propósito vital, necesitamos mantener un contacto regular con la naturaleza. El animal extraviado. Una de las razones por las que nuestro arraigo es tan débil es la poca conciencia que tenemos en relación a nuestra condición animal. Nuestra conducta está subordinada a 5 instintos básicos: la agresividad, la alimentación, la protección, la sexualidad y la huida. Para disponer de salud y vivir en equilibrio con el medio, estas pulsiones deben ser satisfechas de forma periódica. Es una parte de la conducta que no podemos evitar ni controlar desde la razón. Digamos que es una cláusula biológica. Como afirma Charles Darwin, la esencia del instinto es que es seguido con independencia de la razón.
En todo comportamiento siempre hay implicado al menos un instinto y normalmente más de uno. Por ejemplo, trabajamos para proteger a nuestra familia, alimentarla, huir de la pobreza. En la naturaleza, los instintos son regulados por una serie de improntas que están inscritas en el material genético y responden a la función de conservación de la especie. Son parte de la llamada herencia filogenética. El mecanismo que activa la pulsión innata es emocional. Las emociones proporcionan la energía necesaria para la acción y ésta conduce a satisfacer los instintos implicados en ella. En los seres humanos, la diferencia entre una conducta instintiva, que sirve para conservar la especie, y otra que no lo hace, reside en la capacidad que tengamos para regular nuestros estados de ánimo. Es así de sencillo. Veamos un ejemplo. Cuando una madre sale corriendo a proteger a su hijo que se ha caído, no hace ningún razonamiento previo. Simplemente es movilizada por el miedo a que le haya podido pasar algo. En cambio, si dispone de cierta habilidad para comprender sus propias emociones, podrá diferenciar una situación de peligro de una caída sin importancia. En este caso, el instinto de protección se verá satisfecho y la emoción de miedo no dominará la situación. El resultado es que la madre decidirá qué hacer en libertad y podrá educar a su hijo para que aprenda a superar las adversidades y no se convierta en un ser dependiente. El gran desafío que tenemos por delante se debe a que nuestra relación con la Tierra está fragmentada. Nos hemos alejado tanto de ella que los mecanismos naturales encargados de regular el comportamiento instintivo ya no nos funcionan. La situación es de suma importancia, pues la ausencia de estos dispositivos y nuestra falta de competencia a la hora de gobernar nuestros estados de ánimo están poniendo en grave peligro la supervivencia de nuestra especie. Los animales no se pueden distanciar del medio natural. En ellos los mecanismos de regulación funcionan perfectamente. Por ejemplo, cuando dos lobos se pelean por la jefatura de la manada y uno vence, el derrotado se pone patas arriba y le muestra la zona más vulnerable de su cuerpo, el estómago. Una dentellada en esa parte podría acabar con su vida en cuestión de minutos. Sin embargo, este movimiento de apaciguamiento inhibe el instinto de agresividad y asegura la continuidad de la especie. Nosotros también disponemos de estos recursos, pero ya no son eficaces. Por ejemplo, levantar las cejas o enseñar las palmas de las manos a un adversario es un signo de apaciguamiento. No obstante, no garantiza que nuestro oponente rehúse a perpetrar una conducta violenta. Uno de los precursores del pensamiento animal, el zoólogo norteamericano Donald R. Griffin, relata cómo los asnos en estado salvaje se muestran muy respetuosos con sus hembras. En caso contrario, éstas rehúsan aparearse y los abandonan. En cambio, cuando son encerrados, pueden llegar a convertirse en pervertidos violadores. Aunque en la naturaleza no todo es idílico, leones que matan a las crías de sus oponentes, delfines que obligan a las hembras a mantener relaciones sexuales. Lo cierto es que los animales disponen de una inteligencia natural que modela la expresión de los instintos. Sin embargo, los seres humanos la hemos perdido en el curso de nuestra evolución y esto hace que nuestra conducta instintiva se hipertrofie, se exagere o se inhiba, se reprima. El resultado es que no siempre responde a la función de conservación de la especie. En este sentido, podríamos decir que somos animales extraviados que andan deambulando de un extremo al otro. En el cuadro siguiente vemos algunos ejemplos de conductas que reflejan este desequilibrio y que pueden actuar en contra de nuestra supervivencia. Para el instinto de la agresividad, la conducta inhibida es la pasividad y la conducta hipertrofiada es la violencia. Para el instinto de la protección, la conducta inhibida es la desprotección y la conducta hipertrofiada es la sobreprotección. Para el instinto de alimentación, la conducta inhibida es la desnutrición y la hipertrofiada la gula. Y para la sexualidad, la conducta inhibida es la sexualidad y la conducta hipertrofiada es la genitalidad. Finalmente, para la huida, la conducta inhibida es el escapismo y la conducta hipertrofiada sería la temeridad. Los comportamientos asociados a esta hipertrofia o a esta inhibición son numerosísimos.
Por ejemplo, en relación a la pasividad, que tiene que ver con la conducta inhibida de la agresividad, pues sería la pereza, la dejadez, el pasotismo. En relación a la violencia, que sería la conducta hipertrofiada relacionada con el instinto de la agresividad, la ironía, el insulto, la tortura de personas o animales, la guerra, el terrorismo, la violación, el asesinato, el tráfico de órganos, el suicidio, y así sucesivamente con el resto de los instintos. Resumen de enseñanzas. Los instintos que condicionan nuestra conducta desde un plano biológico están hipertrofiados o inhibidos y han dejado de cumplir con su función original de conservar la especie. Esta circunstancia está poniendo en serio peligro nuestra supervivencia y debe ser corregida. ¿Cómo educar la sensibilidad? Los seres humanos hemos ido más allá de los límites que nos impone la biología y hemos trascendido nuestra condición animal. Esto no es casual. Estamos aquí para ayudar a la Tierra en su evolución hacia un nuevo equilibrio y eso requiere que podamos mirar la naturaleza con cierta perspectiva. Nuestra misión como colectivo estriba en ayudar a todos los seres físicos e inmateriales que proliferan por el planeta a alinearse con este nuevo equilibrio. Es un acto de amor puro y desinteresado que discurre de forma paralela a nuestra misión personal de vida. Sin embargo, aunque disponemos de libre albedrío, aún seguimos condicionados por nuestra biología. De alguna forma, ser humano implica integrar el espíritu y el ego, teniendo en cuenta que este último presenta características de orden instintivo. Para fluir con la vida, tal y como hacen los animales, las plantas y los minerales, y al mismo tiempo poder decidir nuestro propio rumbo, necesitamos ejercer un control creativo sobre nuestras pulsiones innatas. Para ello, tenemos que trascender el ego y abrirnos a la dimensión del espíritu. Sin esta mudanza, cualquier intento que hagamos para humanizarnos está abocado al fracaso. El discurso moral que reclama la paz, que ambiciona el cese de la pobreza o que solicita la preservación de la naturaleza no es del todo eficaz. Es legítimo y muy apropiado para influir en la psique y garantiza una cierta coherencia de valor. Sin embargo, no tiene poder para modificar el comportamiento de las personas porque a la hora de ponerlo en práctica entran en juego las relaciones personales y en ellas la satisfacción de las pulsiones instintivas prevalece sobre la complacencia de las estructuras psíquicas. Las intenciones pueden ser nobles, pero el determinismo biológico que nos encadena a la naturaleza es demasiado férreo. Está inserto en los genes y en estructuras muy primitivas, como el cerebro reptiliano, y funciona en una dimensión por debajo de la conciencia. Cuando admitamos que nuestra conducta moral tiene límites y que no siempre es capaz de guiarnos por el camino de la ecuanimidad, la justicia o el equilibrio, habremos dado un gran paso. Dejaremos de refugiarnos en la retórica racionalista, nos abriremos a la sabiduría del corazón y nos empoderaremos a la altura del vientre. Si deseamos conservar el equilibrio, tenemos que mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. John O'Donoghue. Para desarrollar una conciencia instintiva, evitar el comportamiento aberrante y ser los dueños de nuestro destino, debemos comprender que todo lo que hacemos sin excepción presenta un objetivo común: vivir en armonía con el entorno. La conducta de cualquier ser vivo está basada en lo que el psicólogo francés Jean Piaget llama el equilibrio progresivo. Esto quiere decir que siempre tendemos a hacer dos cosas. Por un lado, compensamos las perturbaciones que recibimos del ambiente o que producimos internamente. Por otro, generamos estímulos de calidad que contribuyen a la preservación y a la evolución de la vida. Hacemos esto de manera natural y con un único propósito: vivir en equilibrio con el medio. En la naturaleza esto sucede sin intermedio de la razón. Por ejemplo, las células intercambian nutrientes y energía con el entorno y para ello mantienen abiertas sus membranas. En cambio, si se produce cualquier perturbación externa, aumenta la densidad, cambia el pH, cierran sus poros y bloquean el intercambio. Este mecanismo de autorregulación se llama homeostasis y funciona también para los desórdenes que se producen a nivel interno. Los desechos celulares, por ejemplo, alteran este equilibrio y por eso son expulsados. Tú haces lo mismo en distintas áreas de la vida.
Realizas ejercicio físico para mantener ajustada tu sensibilidad corporal. Comes cuando tienes hambre. Te abrigas cuando tienes frío. Bebes cuando tienes sed. Escuchas música para calmarte o para activarte. Decoras tu espacio para sentirte a gusto. Razonas para comprender el mundo que te rodea y tu propio comportamiento. Buscas relaciones que te vitalizan o te protegen. Siempre que un estímulo, interno o externo, altera el equilibrio que mantienes con el entorno, instintivamente inicias un movimiento para intentar recuperarlo. Cuando lo consigues, te sientes a gusto y te resulta más fácil crear estímulos de calidad que mejoran la vida de otros seres. Resumen de enseñanzas. Vivir en equilibrio progresivo significa aprender a compensar las perturbaciones y crear estímulos de calidad de forma consciente e intencionada. Esta dinámica de compensación está regulada por el cuerpo, concretamente por un sistema interno equilibrado que responde de forma automática y que se encuentra en íntima comunión con nuestra esencia amorosa. Recuerda que el cuerpo es una puerta de entrada hacia el espíritu y el responsable de regular nuestra relación con la naturaleza. Además, es la dimensión más densa de todas las que forman la personalidad y el objetivo último del alma en su afán por explorar el mundo material. El desarrollo espiritual es un crecimiento interior, pues utiliza el cuerpo como llave maestra. Cuando estamos conectados a él y escuchamos las señales que nos envía, la vida se vuelve más placentera. Lo notamos porque la sensibilidad se equilibra y tenemos buenas sensaciones físicas. En caso contrario, experimentamos un desajuste que puede adoptar tres formas. Si la vibración del cuerpo es mayor que la del entorno, nos sentimos excitados y con la necesidad de volcar hacia afuera la energía sobrante. En esta situación, la sensación es de efervescencia. Cuando es menor, nos sentimos invadidos, doloridos o enfermos y con necesidad de coger energía del entorno. Por último, puede suceder que la vibración esté interrumpida y que vivamos rigidez o indiferencia. Es importante conocer el estado de nuestra sensibilidad porque eso nos permite tomar medidas y recuperar el equilibrio con el entorno. Cuando la sensibilidad está herida, hay que activarse y cargarse de energía. Cuando está excitada, hay que relajarse y liberar la tensión. Cuando está rígida, tenemos que conectar con nuestros propios sentimientos. Y finalmente, cuando está equilibrada, hay que mantener y mejorar la calidad de la relación. Resumen de enseñanzas. Para vivir en equilibrio progresivo es necesario ajustar sistemáticamente la sensibilidad. Para vivir en equilibrio, disfrutar de una salud excelente y sentirnos plenos y dichosos, necesitamos comprender que la mayoría de los estímulos que alteran el equilibrio que mantenemos con el entorno, en realidad están reflejando un desequilibrio interno. Vivir en conciencia significa aceptar esto y actuar en consecuencia. A menos que exista un peligro real y nuestra integridad física esté amenazada, la mejor forma de compensar una perturbación es girar la conciencia 180 grados y mirar hacia adentro. En caso contrario, la vía de escape que nos queda es buscar incentivos externos que atenúen temporalmente el malestar que sentimos. Si eres observador, comprobarás que el repertorio de actividades que realizamos con este objetivo es muy variado. Desde gritarle al árbitro hasta atiborrarnos de comida, ir de compras, tener sexo liberador, ver la televisión, trabajar sin descanso, extenuarnos en el gimnasio, drogarnos o medicarnos. El cultivo de una conciencia instintiva nos conduce a convertir las situaciones conflictivas en oportunidades de crecimiento. Esto significa que la mente permanece alerta para no hacer más grande el problema y que una parte de nuestra atención se dirige hacia el cuerpo. De esta forma, las emociones negativas se debilitan y dejan de arrastrarnos con ellas. Cuando regulamos nuestros estados de ánimo perturbadores, el animal extraviado encuentra de nuevo su camino y las conductas aberrantes sobre protección, gula, violencia, pasividad, escapismo, genitalidad, etc., dejan paso a otras de carácter creativo y contributivo. En ellas el corazón irradia bondad y amor, el pensamiento, inspiración, y el vientre, seguridad y confianza. La comprensión es la base del amor. Thich Nhat Hanh. Nos encontramos en el amanecer de una nueva civilización. Acabamos de entrar en un nuevo ciclo de existencia en el que el amor es el gran protagonista.
Es muy apasionante. El miedo, la dominación y la dependencia están perdiendo fuerza y son reemplazados por un sentido de responsabilidad personal y por el convencimiento de que la realidad tridimensional no es un estado finalizado. El miedo es sustituido por el valor, la dominación por el servicio a los demás y la dependencia por el autodominio. La energía viva de la Tierra está siendo liberada a través de todos aquellos que sentimos su llamada en nuestro corazón y nos atrevemos a vivir sin complejos. Al resonar con estas memorias, transferimos su contenido al imaginario colectivo de la humanidad y generamos las condiciones necesarias para una transformación social a gran escala. Todos juntos estamos creando una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Para formar parte activa de este proceso no hay que asumir ningún rol concreto, pues la llamada de la Tierra tiene muchos matices y cada persona elabora su propio tono. Lo único que necesitas es hacerte consciente y comprometerte con el amor y la sabiduría como formas de vida. Resumen de enseñanzas. Necesitamos aprender a cultivar una conciencia instintiva que nos proporcione inspiración desde la mente, amor desde el corazón y estabilidad desde el vientre. Dialoga con el cuerpo. A las 6 de la tarde dio comienzo la sesión de 5 ritmos. Los participantes, unas 20 personas, preparamos nuestros cuerpos y nos dispusimos a dejarnos llevar por las olas que el facilitador había preparado. La nave industrial que nos albergaba rezumaba el eco de un espacio largamente inutilizado. Sus muros de cemento lúgubre, sus techos altos y su aspecto diáfano le daban un aire melancólico, como si un tiempo pasado se hubiera congelado y adherido al presente. La música comenzó a estremecer las paredes y al cabo de un rato me encontré sudando copiosamente. El ritmo frenético del caos había penetrado en mis huesos y horadaba los cimientos de mi ser. Me dejé llevar sin miedo. Mi corazón comenzó a latir de forma apasionada y mi cuerpo se fue abriendo. Al cabo de 20 minutos estaba desahogado, flexible y enérgico. Mis articulaciones se movían a placer, confiriéndome el aspecto de un muñeco agitado por los hilos invisibles del espíritu. A medida que mi mente soltaba el control, yo me movía con más libertad y mi placer aumentaba. De repente sentí que mi cuerpo estallaba en 1000 pedazos. Me detuve y respiré, pero la música me empujó de nuevo hacia el delirio. Me sentí volar por encima de aquella ciudad y proferí el grito de un pájaro selvático. Otras personas empezaron a gritar conmigo. Todo el mundo bailaba sin parar. Nuestras almas se miraban veloces, como estrellas fugaces que se encuentran, se reconocen y se protegen unas a otras. La música fue cambiando y nuestros cuerpos se impregnaron de sensaciones muy diferentes. Pasamos por la energía del caos, por la fuerza de la percusión, por la fluidez y la frescura de lo lírico. Al cabo de 3 horas el ritmo se fue haciendo más lento y finalmente entramos en la quietud y el silencio. Me encontré tumbado en el suelo, empapado en sudor y con una sensación de pureza difícil de describir con palabras. Mi cuerpo me había conducido por un paisaje de enormes contrastes y mi alma se había reconciliado con la materia. Me sentí muy conectado a la realidad física y al mismo tiempo abierto al espíritu. Cerré los ojos, respiré y di las gracias. Es imperioso que establezcamos un diálogo positivo con el cuerpo. Esto incluye explorar todas sus posibilidades, cuidarlo con esmero, escuchar atentamente sus mensajes y divertirnos con él. El médico estadounidense Alexander Lowen dice que la conexión con el cuerpo se traduce en sentirlo de forma sana y plena con los 2 pies en el suelo y firmemente asentado en las piernas. Para arraigarnos en la tierra, abrir nuestras conexiones espirituales y evolucionar en conciencia, es básico disponer de una buena conciencia corporal. Hay muchas formas de incrementar esta habilidad. Puedes hacer yoga, qigong, bioenergética, tai chi, pranayama, teatro, psicomotricidad, meditación, relajación, biodanza, luyong, masaje, canto. El escritor sudafricano Michael Brown ha desarrollado una técnica muy sencilla pero tremendamente eficaz. Se trata de la respiración conectada. Consiste en respirar 10 o 15 minutos de manera continua, es decir, sin intervalos entre la inspiración y la expiración. Si deseas mejorar la relación con tu cuerpo, utilízala de forma regular.
En apariencia es muy simple, pero en la práctica es un gran desafío emocional y psíquico. Nuestro sistema interno de equilibrado nos informa sobre los límites, las capacidades y las necesidades del organismo. Escuchar sus mensajes es fundamental para disponer de una buena salud. Imagínate la siguiente escena. Alguien está corriendo. En un momento dado comienza a sudar copiosamente, su respiración se agita y su ritmo cardíaco se acelera. ¿Qué se supone que debería de hacer? Lo lógico sería reducir el ritmo, recuperar la respiración nasal y ralentizar los latidos del corazón. Sin embargo, muchas veces hacemos justamente lo contrario. La mente, en su afán por completar la imagen idealizada que hemos creado sobre nosotros mismos, comienza a producir mensajes estimulantes. ¡Ánimo! ¡Yo puedo! ¡No me rindo! La consecuencia inmediata es que el organismo se ve superado en su capacidad y para defenderse activa el sistema inmunológico y produce un plus de energía. Esta energía extra es la que utiliza el cuerpo para cumplir con nuestros objetivos egocéntricos, pero a la postre nos acaba deteriorando. Hacer demasiado ejercicio físico provoca la secreción de numerosas hormonas relacionadas con el estrés, como la adrenalina, que intranquilizan y agotan al cuerpo. En consecuencia, dejamos de realizar con normalidad las funciones metabólicas de recuperación y reparación y nos exponemos a contraer más enfermedades. El sistema de equilibrado te informa sobre tu estado óptimo de salud. Si estás familiarizado con él, sabrás en todo momento cuándo necesitas comer o dejar de hacerlo, qué alimentos son los más convenientes, si tienes que descansar o activarte, etc. De hecho, tu cuerpo es una herramienta de enorme valor a la hora de tomar decisiones que trascienden las necesidades fisiológicas. Imagínate que te ofrecen un trabajo excelente en otro país. Es el sueño de tu vida. Sientes que aceptar la oferta te vendría muy bien, pero tu familia no está del todo de acuerdo. Tu mujer lleva varios años trabajando en un proyecto emprendedor y es ahora cuando éste está empezando a funcionar. Además, tus 2 hijas adolescentes no desean dejar a sus amigos, y mucho menos la mayor, que acaba de enamorarse por primera vez. Si te marchas solo, te separas de tu familia, pero si los arrastras contigo, se van a sentir perjudicados. Sin embargo, si te quedas, perderás la oportunidad por la que llevas trabajando toda tu vida. En una situación así, en la que la mente racional no es capaz de encontrar una solución, el cuerpo puede ser de gran ayuda. Solo tienes que respirar y relajarte. Hazte la pregunta que consideres oportuna y observa su reacción. Si se expande es que se muestra favorable y si se contrae es que se siente temeroso. En este caso lo mejor es que no te precipites. Otra forma de usar tu cuerpo como medio de autoconocimiento es la siguiente. Ponte de pie, flexiona las rodillas, cierra los ojos, respira hondo 3 veces y pronuncia tu nombre. Observa hacia dónde se inclina tu cuerpo. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Ahora hazte una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Si el cuerpo se mueve hacia el mismo sitio, la respuesta es sí, y si lo hace en sentido contrario, no. Es un juego, practícalo y diviértete. Resumen de enseñanzas. Nuestro sistema interno de equilibrado nos informa en tiempo real sobre los límites, las capacidades y las necesidades del cuerpo. Familiarizarnos con él es un indicador de salud y felicidad. Si deseas estar informado de los mensajes que te envía tu sistema interno de equilibrado, tienes que reposar en el corazón. Esto es de suma importancia. El corazón es el responsable de que el lóbulo frontal del cerebro, que regula las respuestas racionales, y el sistema límbico, que hace lo propio con nuestras reacciones emocionales y fisiológicas, se comuniquen correctamente. En el Instituto Heer-Math de Estados Unidos se ha visto que las emociones negativas como la rabia, la envidia, el odio o el miedo provocan cambios bruscos en el ritmo cardíaco. Cuando el corazón se vuelve caótico, el cerebro racional y el sistema límbico dejan de actuar en sintonía. Entonces la razón no es capaz de regular las pulsiones instintivas y nuestro comportamiento se torna aberrante. En estas situaciones, la mente racional siempre va con retraso, pues las reacciones de supervivencia frente a peligros, reales o imaginarios, son más rápidas que las respuestas creativas. Este es el motivo por el que en ocasiones nos sorprendemos o nos arrepentimos después de haber hecho algo que no deseábamos. En cambio, los sentimientos positivos como la compasión, la fe, la gratitud, la bondad
o la alegría sitúan al corazón en coherencia con el cerebro, crean armonía en el sistema nervioso y desbloquean la comunicación intercerebral. Esto nos ofrece más opciones para regular con éxito nuestros estados emocionales y equilibrar el comportamiento instintivo. Todas las variaciones que acontecen en el cuerpo y en los campos energéticos que lo rodean son registradas por el corazón e integradas simultáneamente. Este órgano tiene la particularidad de que es holístico, es decir, detecta e informa a las células de todo lo que acontece en cualquier parte del cuerpo y lo hace en tiempo real. La mente racional, en cambio, no puede hacerlo, pues tiende siempre a separar la realidad para intentar comprenderla. Además, el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más poderoso que el del cerebro y detecta los cambios mucho antes que éste, con una anticipación de entre 4 y 5 segundos. El corazón tiene su propio circuito neuronal, con más de 40.000 neuronas, y está en íntima relación con el sistema nervioso central. Cuando estamos conectados con él, la mente, las emociones y el cuerpo trabajan en equipo y pensamos de forma unificada. Dicho de otra forma, la razón y la intuición se compenetran a la perfección y desarrollamos una inteligencia de carácter existencial. Los sentimientos positivos afectan al corazón de manera mucho más armónica y poderosa que las emociones negativas. A su vez, el corazón te conecta con el campo electromagnético de la Tierra y te permite sanarte y sanar a otras personas. Los maestros tibetanos practican una técnica ancestral muy poderosa llamada Tonglen. Consiste en inspirar con la boca el malestar que estamos sintiendo, el propio o el de otros seres, y dirigirlo intencionada y compasivamente hacia el corazón. Una vez allí, con la expiración muy lenta y consciente, lo transferimos al campo electromagnético terrestre. De esta forma tan sencilla, el dolor se transforma en amor y el sufrimiento desaparece. Preguntarle al corazón es un acto de enorme responsabilidad, pues implica dejar de conducir nuestra vida desde un plano mental. Es un ejercicio de trascendencia en el que el ego suelta el control y se dispone a trabajar en equipo con el alma y el espíritu. En el corazón reposa nuestro sistema interno equilibrado. Es como una enorme base de datos que se está actualizando en tiempo real. Nos informa sobre aquello que es esencial para la vida y nos concede la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Cuando sientas la necesidad de conectar con tu corazón, pregúntate, ¿qué haría el amor en este caso? Resumen de enseñanzas. Utilicemos la mente para hacernos preguntas y el corazón para encontrar las respuestas. El cuerpo es una prenda sagrada. Es tu primera y última prenda. Es lo que llevas cuando entras en la vida y cuando sales de ella, y deberías tratarlo con honor. Martha Graham. No es útil que te olvides del cuerpo o que te acuerdes de él solo cuando te duele. Tampoco sirve de mucho que lo fuerces para aparentar algo que no eres. Si nos identificamos con él, nos obsesionamos para que sea perfecto, intentamos cambiar su forma o tratamos de que permanezca siempre joven y bello, nos va a costar envejecer y en el momento de la muerte no podremos abandonarlo de manera pacífica. Lo más inteligente es tratarlo con respeto, ser amables con él y no imponerle nuestra voluntad. También debemos ejercer un cierto dominio, pues puede tender a la pereza o a la lujuria. Utiliza la intuición para descubrir sus necesidades básicas y acostúmbrate a dialogar con él. Nadie nos ha educado en esto, de modo que a muchas personas les resulta extraño o incluso una locura. Les da miedo hacerlo, pues creen que su cuerpo no les puede responder. Sin embargo, es un gran conversador y guarda una información de enorme valor para la vida. Si relajas la mente y dejas que hable por ti, estarás informado de lo que necesitas saber para vivir de forma saludable y plena. A medida que lo vayas conociendo, te irás haciendo su amigo, te alinearás con tus biorritmos personales y te adaptarás a los ciclos de la naturaleza. A la hora de relajarte o meditar es muy importante que le cedas las riendas y le permitas gobernar el proceso de tu transformación personal. Si practicas cualquier arte relacionado con la conciencia corporal, céntrate en la respiración y deja que el cuerpo conduzca la práctica. Por otra parte, en tus relaciones personales, hazte notar en el otro a través del cuerpo. Que nadie dude de tu presencia física, de tu voluntad de vivir y del placer que sientes al hacerlo. Cuando estás conectado con tu organismo, sientas las bases de un buen arraigo y en lugar de oponerte a la vida,
te mueves a su favor. Resumen de enseñanzas. Dialogar con el cuerpo, tratarlo con respeto, dejarlo que gobierne muchas de las prácticas que realizamos a diario y hacernos presentes a través de él es sinónimo de vivir en conciencia. Cada uno de los aspectos en los que se manifiesta la vida presenta una conciencia específica y todos ellos están entrelazados. En conjunto forman parte de un sistema más amplio que los engloba. Como en cualquier estructura, los componentes del cuerpo no se pueden definir aisladamente sin tener en cuenta sus relaciones. Intenta explicar las raíces de un árbol sin aludir a las conexiones que mantiene con el tronco, las ramas, las hojas y los frutos. Es imposible. Ahora hazte la siguiente pregunta. Cuando estoy enfermo, ¿dónde sitúo la atención? ¿En la parte que me duele o en todo el cuerpo? Te propongo un cambio de perspectiva y el ejercicio saludable de pensar que es todo tu organismo el que trabaja para que recuperes la salud y no solo el órgano o el tejido que está dañado. Si lo haces, dejarás de fijar la atención sobre los síntomas de la enfermedad y no la perpetuarás de forma indefinida. El dolor tiene la función de informar al cerebro del deterioro de la materia. Por este motivo, cuando sea soportable, lo mejor es no suprimirlo con fármacos. De esta forma se activan los mecanismos de recuperación y el cuerpo restablece su equilibrio. Las enfermedades son el reflejo de un desajuste emocional, mental, relacional y en última instancia espiritual. En todas ellas encontramos el mismo mensaje. Nos estamos separando del cuerpo, del alma y del espíritu. En la cultura budista se dice que la enfermedad es una mensajera y una maestra. Cuando ya hemos aprendido la lección que porta consigo, deja de tener sentido y desaparece. A diferencia de lo que se suele creer, el origen de cualquier trastorno físico es multifactorial. Tiene un componente psicosomático y afecta al organismo en su totalidad. Visto así, no tiene mucho sentido tratarlo de manera aislada o solo en la dimensión física. En la práctica, las dolencias que padecemos son excelentes oportunidades para que revisemos nuestro estilo de vida y hagamos cambios de carácter favorable. La mayoría de las enfermedades se deben a un exceso de toxinas. Esto significa que para sanarnos lo más práctico es eliminarlas. El naturópata norteamericano Daniel Reid utiliza una metáfora muy elocuente. Si entras en el salón de tu casa y te encuentras la alfombra con un montón de basura y llena de moscas, ¿qué haces? ¿Limpias la basura o echas insecticida sobre las moscas? La respuesta es obvia y sin embargo cuando se trata de nuestro cuerpo muchas veces hacemos todo lo contrario, es decir, en lugar de depurarnos, limpiar la basura, nos medicamos, echamos insecticida. Muchas enfermedades agudas, conjuntivitis, diarreas, faringitis, gripes, cefaleas, picazones en la piel, son en realidad procesos naturales de depuración del organismo que está intentando recuperar la salud. Si interrumpimos el proceso de limpieza a base de fármacos, creamos el efecto contrario al deseado. Las toxinas que no se han eliminado se depositan en los tejidos y terminan creando una enfermedad crónica. Una artritis, una insuficiencia cardíaca, un cáncer, hipertensión, etc. Es muy importante entender que el cuerpo tiende de forma natural hacia la vida. Por esta razón no hay que perseguir la salud ni obsesionarse con ella. Lo más inteligente es interferir lo menos posible y dejar que emerja de forma natural. Recuerda que hay un gran equipo de 40 billones de miembros trabajando con este objetivo. El médico higienista español Carmelo Vizcarra expresa esta idea con elegancia. En sus palabras, luchar contra la enfermedad no tiene sentido. La labor del médico no es curar, sino acompañar a la persona mientras ésta descubre por sí misma sus propias capacidades de autocuración. El cuerpo se cura a sí mismo cuando está en armonía con el universo. Al hacernos conscientes de nuestro cuerpo, nos convertimos en dueños de nuestra propia salud. De este modo, si se produce un desequilibrio, podemos pedir el consejo de algún especialista, médico, sanador, nutricionista, pero no ponemos nuestra vida en manos de nadie. De forma sucinta, la salud se recupera cuando revisamos en profundidad la intencionalidad que precede a nuestros actos y corregimos las actitudes negativas derivadas de esta. Esto equivale a alinearnos con el alma y el espíritu y a permitir que la energía que fluye desde nuestro núcleo divino interno nos toque.
En el plano físico tenemos que seguir las siguientes pautas: tomar el sol, alimentarnos e hidratarnos bien, descansar adecuadamente, respirar aire de calidad, ser conscientes de nuestra respiración, hacer ejercicio físico regularmente y finalmente depurar el organismo. El doctor indio Deepak Chopra afirma que si escuchamos y satisfacemos las necesidades del cuerpo, nuestra edad biológica puede reducirse respecto a la cronológica entre 10 y 15 años. Si deseas iniciar este viaje, tienes que medir tu salud en función de 15 marcadores biológicos: la presión sanguínea, la tasa metabólica, la densidad ósea, la regulación de la temperatura, el contenido de grasa, la capacidad aeróbica, el nivel de colesterol, la visión, la masa muscular, la fuerza muscular, los niveles de hormonas sexuales, la tolerancia al azúcar, el aparato auditivo, el sistema inmunológico y finalmente el estado de la piel. Debes elegir entre envejecer de forma prematura o avanzar por el camino de la longevidad y la salud. El proceso del envejecimiento no es solo una cuestión de tiempo, sino también de velocidad. En cualquier caso, el secreto de una vida saludable reside en un principio muy sencillo: ámate a ti mismo. Resumen de enseñanzas. El cuerpo tiende de forma natural hacia la vida. La salud no hay que perseguirla, sino favorecerla, y se basa en un principio universal: ámate a ti mismo.